Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una historia que nadie esperaba. Andersel revela cómo conoció a Kerem y asegura que ese día cambió su vida para siempre. Todo comenzó en un evento de moda en Estambul, una tarde soleada donde las celebridades se reunían para apoyar a un diseñador amigo de ambos. Hande, con un vestido blanco elegante pero sencillo, recuerda perfectamente cada instante. Yo estaba nerviosa, había mucha gente importante y de repente lo vi a lo lejos, contó con una sonrisa nostálgica. Según ella, Kerem estaba rodeado de amigos, riendo, pero en cuanto sus miradas se cruzaron, sintió un extraño cosquilleo. Kerem, por su parte, también tiene muy presente ese momento. Ella se acercó con una sonrisa y me preguntó algo sobre la música que sonaba. Fue una conversación sencilla, pero me di cuenta de que estaba frente a alguien especial, confesó. Esa charla casual se convirtió en el inicio de algo más. Los dos rieron, compartieron anécdotas y se dieron cuenta de que tenían más cosas en común de lo que imaginaban. Lo que hace que esta historia sea aún más intrigante es que, según Hande, ella casi no asistía al evento. Había tenido un día complicado y estuve a punto de cancelar, pero algo me decía que debía ir. Ahora pienso que el destino tenía un plan para mí, dijo. Esa decisión cambió el rumbo de su vida y abrió la puerta a una relación que más tarde capturaría la atención de millones de fans. En las semanas siguientes, Hande y Kerem comenzaron a coincidir más a menudo, a veces por compromisos profesionales, otras simplemente porque buscaban la manera de verse. Me di cuenta de que quería conocerla más, saber qué le gustaba, que la hacía reír, confesó Kerem. Los paparazzi no tardaron en captar las primeras imágenes juntos, lo que provocó un revuelo en redes sociales. Las especulaciones crecían día a día, pero ellos mantenían el misterio. Finalmente, en una entrevista, Hande decidió hablar. No voy a mentir, ese día fue especial. Kerem me transmitió paz y energía a la vez. Sentí que podía confiar en él sin siquiera conocerlo del todo. Sus palabras se volvieron tendencia y generaron un sinfín de comentarios de apoyo, especialmente de mujeres que creyeron en el poder de las primeras impresiones y las coincidencias del destino. En las semanas posteriores, lo que comenzó como una conexión casual empezó a transformarse en algo más profundo. Los mensajes se volvieron más frecuentes, las llamadas más largas y las sonrisas más sinceras cada vez que se veían. Hande recuerda cómo, en una de sus primeras citas, Kerem la llevó a un pequeño café escondido en una calle tranquila de Estambul. Allí pasaron horas hablando de sus sueños, sus miedos y sus planes para el futuro. Fue en ese momento cuando supe que no era una relación pasajera, confiesa ella. Kerem, por su parte, admite que desde el principio sintió la necesidad de protegerla y hacerla reír. Hande tiene una energía que ilumina todo a su alrededor, pero también una fragilidad que me conmovió. Quería ser esa persona que siempre estuviera a su lado, en las buenas y en las malas. A medida que la relación se afianzaba, las miradas furtivas en eventos públicos se convirtieron en gestos abiertos de cariño. Ya no les importaba tanto ocultarse, aunque siempre intentaban preservar cierta intimidad. Nuestra historia es nuestra, y no todo tiene que ser para el público,
decía Ande en una entrevista posterior. Los viajes comenzaron a formar parte de su rutina, escapadas improvisadas a la costa turca, fines de semana en ciudades europeas y visitas a lugares que ambos soñaban conocer. En cada uno de esos viajes, acumulaban recuerdos que se convertirían en anécdotas para contar una y otra vez. Cada sitio con Ande se siente diferente, porque no importa el lugar, importa con quien lo compartes, decía Kerem con una sonrisa. Pero no todo fue perfecto. Como cualquier pareja bajo el ojo constante de la prensa, tuvieron que aprender a lidiar con rumores, malentendidos y la presión de los fanáticos. Había días en que todo era demasiado, pero Kerem siempre encontraba la manera de calmarme. Me decía que al final lo único que importaba era lo que sentíamos el uno por el otro, recuerda ella. El punto de inflexión llegó cuando trabajaron juntos en un proyecto televisivo. La química entre ellos traspasaba la pantalla, y aunque ya eran pareja, esa experiencia les unió aún más. Fue como redescubrirnos en otro contexto, vernos en acción y admirarnos desde un lugar distinto, comentó Kerem. Después de ese rodaje, pasaron por una etapa de reflexión sobre lo que querían a largo plazo. No se trataba solo de estar juntos, sino de construir una vida compartida. Empezaron a hablar de mudarse, de formar una familia, e incluso de pequeños detalles como adoptar un perro o decorar un hogar en común. No teníamos prisa, pero sí la certeza de que íbamos en la misma dirección, explica Ande. Uno de los momentos más memorables para ambos fue una noche de invierno, cuando Kerem la sorprendió con una cena en una azotea privada con vistas al Bósforo. Entre luces cálidas y el sonido suave del agua, le dijo, no sé dónde estaremos dentro de 10 años, pero sí sé que quiero que estés ahí conmigo. Ande, emocionada, solo pudo responder con un abrazo que lo dijo todo. La historia que comenzó casi por casualidad se había convertido en una travesía llena de complicidad, respeto y cariño. Y aunque sus agendas seguían llenas y sus vidas expuestas, ambos sabían que lo más valioso que tenían era ese lazo que habían construido con paciencia y honestidad. El destino nos juntó, pero somos nosotros quienes elegimos seguir caminando juntos cada día, concluyó ella. Con el tiempo, entendieron que no se trataba solo de un romance entre dos personas conocidas, sino de una historia real que inspiraba a otros a creer en las coincidencias, en los encuentros fortuitos y en la magia de estar en el lugar correcto, en el momento adecuado. Y así, cada capítulo que escribían juntos se sumaba a una historia que, para ellos, apenas estaba comenzando. ¿Y ustedes, creen en las casualidades o piensan que todo está escrito? No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su comentario sobre esta historia y compartir este video con sus amigas para que también conozcan este romántico inicio.